agradecer ante todo a la Universidad San Ignacio de Loyola por el placer de estar acá el día de hoy, acompañándolos en esta mesa sobre el tema minero. Para quienes recién nos acompañan, la minería es un sector de desarrollo histórico en el Perú, ¿no? Desde épocas milenarias. Hoy es cerca del 14% del PBI, el viceministro me podrá corregir, y por lo tanto es un área no solo de desarrollo de valor agregado a través de los minerales, sino además de puestos de trabajo muy importante, y ha brindado grandes contribuciones a las arcas fiscales, lo que ha generado además el desarrollo de infraestructura y una insospechada reducción de la pobreza durante los últimos 15 a 20 años. El día de hoy nos acompaña el viceministro de Energía y Minas, Guillermo Shino. Está con nosotros desde México, Daniel Muñiz, del Grupo México. Y está con nosotros de Perú, Roque Benavides, de Buenaventura, y José Picasso, de Minas Volcan. Yo quisiera pedirle al viceministro Guillermo Shino, por favor, nos acompañe y nos dé unos 20 a 25 minutos un balance de lo que fueron estos 5 años del gobierno 2011-2016, desde su perspectiva, cuáles fueron los aspectos positivos, cuáles fueron los aspectos negativos en el sector minero y, sobre todo, cuáles son las perspectivas para los próximos 5 años. Le dejo entonces con el viceministro Guillermo Shino. Bueno, sí, tal vez mejor de frente. Muy buenas tardes. Primero que nada, agradecer a la Universidad San Ignacio de Loyola por la invitación para estar presente en este panel, y sobre todo traer las disculpas del ministro de Energía y Minas, quien tuvo que ir de emergencia el día de hoy hacia la zona del oleoducto norperuano debido a los problemas que ya ustedes muy bien conocen. Haciendo una referencia a los últimos 5 años, y traigo a colación aquí que en realidad yo vengo de la gestión anterior también, estoy como viceministro de Minas hace 4 años y medio, y como lo ha dicho Juan José, vamos a ver un poco aquellas cosas positivas, pero también sobre todo lo negativo que ha habido y qué es lo que tenemos pensado de aquí para adelante en los próximos 5 años para poder revertir una tendencia negativa que tenemos en los últimos años. Empezando por la parte positiva, el sector minero peruano ha tenido en los últimos 5 años quizás el nivel de inversiones más importante a lo largo de toda su historia. Más o menos hemos tenido alrededor de 42.000 millones de dólares de inversión en estos 5 años, que si uno lo compara en los últimos 20 años de inversión, más o menos estos últimos 5 años representa cerca del 70% del total de las inversiones hechas en estos últimos 20 años. Y eso tiene muchos factores y muchas variables detrás de explicaciones. Una tiene que ver definitivamente con el nivel de inversiones o con los costos de las inversiones que han ido subiendo en los últimos años. Ya no es lo mismo un Antamina, que en su momento fue cerca de 2.000 millones de dólares, quizás a precios de día hubiese sido 6, 7, quizás un poco más a lo que tenemos las cifras hoy en día. Por eso es parte de la explicación de cómo las inversiones han crecido tanto, pero 42.000 millones de dólares es una inversión que jamás hemos visto en toda la historia del gobierno peruano. Sin embargo, el nivel de inversiones, producto de ingreso de tanta oferta en el sector minero, sobre todo en el lado peruano, y producto de una menor demanda del lado de países como China, han hecho que los precios también se hayan declinado, y los inversionistas y las empresas de alguna manera también han sido parte del motivo por los cuales sus inversiones se han detenido. Es una de las explicaciones, no es todo, es la parte externa. Una parte positiva que tenemos también es que, producto de la maduración de estos proyectos que se vienen trabajando desde hace muchos años atrás y que han entrado en producción en los últimos 5 años, y traigo a colación aquí el tema del caso del cobre, como es el proyecto Antapacay, que entró en el 2012, o el proyecto Toromocho, que entró en 2014,
o el proyecto Constancia que entró en el 2015, y en el presente año ha entrado tanto Las Bambas como la ampliación de Cerro Verde, proyectos muy importantes que han incrementado la producción de cobre y que hoy día, a los niveles de producción que estamos hoy día, nuevamente somos nosotros el segundo productor de cobre en el mundo. Eso lo hemos logrado a raíz del ingreso de estos proyectos que, como les repito, no es solo gestión de los últimos 5 años, esto viene madurándose proyectos de años mucho más atrás. Pero lo que ha habido sí en los últimos 5 años es el darle el impulso y el ver que estas construcciones no se detengan. Y se ha podido lograr que estos proyectos hayan ingresado. Lo mismo ha sido en menor envergadura en el caso de proyectos de oro, en el caso de proyectos de plata que van muchas veces combinados, y por ahí muy pocos polimetálicos, que han permitido que también en el caso de la plata, hoy día Perú sea nuevamente el segundo productor de plata en el mundo. Y si nos juntamos con México, México y Perú quizás tengan cerca del 40% de la producción de plata en el mundo. En el primer caso que mencioné, que era cobre, Chile, que es de lejos el primer productor de cobre, entre Chile y Perú, más o menos debemos andar entre 40 y 45% de la producción de cobre en el mundo. Son dos aspectos que han hecho que el Perú haya crecido. O sea, si bien siempre hemos dicho que el Perú es minero, el Perú ha crecido en los últimos años con el ingreso de estos grandes proyectos a unos niveles en los cuales no lo prevíamos o no lo teníamos tan presente. Hacen que el Perú siga siendo una de las principales plazas de inversión, o seamos muy atractivos para la inversión privada. Empresas de Canadá, de Australia, de Estados Unidos y los chinos últimamente, que tienen muchos recursos financieros, tienen mucha presencia en el mercado peruano. Y en el Perú, todas las empresas de primera orden mineras en el mundo están en el Perú. No hay una que pueda decir que no está. Todas, de todos los países de primer orden, están en el Perú, que hacen que el Perú sea un ente competitivo, hacen que el Perú sea un jugador importante en la minería en el mundo. Eso es lo que hemos podido avanzar en los últimos 5 años. Por ahí, algunos aspectos positivos, también muy particulares, es el tema de transparencia, porque muchas veces se asocia a que los ingresos de estas que generan estas actividades extractivas no generan desarrollo. Bueno, nosotros en el Perú somos el país cumplidor con respecto a la transparencia en las industrias extractivas. Es una iniciativa que estamos inscritos 51 países, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, que muy pronto va a entrar, y otros países más, en la cual Perú ha sido el primer país en toda América en tener esta calificación, en la cual transparenta que todos los ingresos que provienen de la industria extractiva en minería y petróleo, eso se vea exactamente cómo se distribuye a los gobiernos regionales, locales, y a su vez en cada uno de ellos cómo se están ejecutando los proyectos que provienen con los recursos de la actividad minera o de hidrocarburos. Pero son aspectos que son mundialmente reconocidos en el sector peruano y que yo lo vería como los principales logros en estos últimos 5 años. ¿Qué cosa ha faltado? ¿Qué cosa es lo que no ha funcionado en estos 5 años y que debemos reforzar, debemos cambiar y que es parte de la agenda que hoy día se tiene con este nuevo gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski? Uno de ellos tiene que ver con la conflictividad asociada a los proyectos mineros. Definitivamente ahí, si bien empezamos con unos trabajos, unas mesas de desarrollo en la cual involucraba que el Estado debía estar presente llevando infraestructura de desarrollo, llevando carreteras, llevando proyectos de agricultura, educación, salud y una serie de servicios básicos, la idea era que la gente por fin vea, las comunidades vean que los gobiernos están con ellos, que no están olvidados, que hay presencia del gobierno y de alguna manera ellos puedan sentirse con cierta confianza o recuperemos la confianza con las autoridades y que ellos puedan de alguna manera sentirse algo satisfechos y no ser sujetos de movimientos por parte de algunos agentes terceros interesados con otras agendas que muchas veces lo llevan a protestas con el ánimo de reclamar esos servicios básicos
cuando trasfondo tienen otros intereses subalternos. Esa es la parte que debemos trabajar más, en la parte en la cual hemos vivido conflictos como el caso de, si hablamos de los últimos 5 años, en el caso de Conga, en el caso de Tía María, que han motivado que sean 2 proyectos sumamente importantes para la economía nacional que se hayan detenido. Y ahora, ¿qué tenemos con el nuevo gobierno de Pedro Pablo Kuczynski? Ese es el adelanto social, que es algo similar a la mesa de desarrollo, pero en realidad ya es el compromiso del Ejecutivo, que efectivamente el gobierno tiene que estar primero, el Estado tiene que llegar antes que el proyecto minero. Si hay un proyecto que va a desarrollarse, pues llevemos a esas localidades esas necesidades básicas que tiene esa población. Llevémosles educación, llevémosles salud, llevémosles electrificación rural, llevémosles programas de agricultura, llevémosles mejoras de viviendas, agua, saneamiento, cosas que ellos definitivamente necesitan y que muchas veces demandan, para evitar que otros agentes, personas, instituciones interesadas y con otras agendas los motiven a reclamar por esos servicios básicos cuando en realidad están buscando impedir que se desarrollen las actividades extractivas. Esa es la parte de la agenda que queremos trabajar para poder reanimar muchos de los proyectos que hoy día tenemos en cartera y que por motivo de conflictividad social están algo detenidos. Otros temas que también tienen que ver con la agenda pendiente es todo el tema asociado a lo que son los permisos y las autorizaciones, que mayormente se conoce como la famosa tramitología o la permisología. Si bien desde el año 2013 se hicieron algunos esfuerzos por mejorar esto, que no se trata de relajar la revisión, no se trata de flexibilizar estándares, sino se trata de optimizar los procesos para que, manteniendo el mismo nivel de revisión, se puedan hacerlo en tiempos mucho más óptimos. Si bien hubieron trabajo del año 2013, todavía hay espacio por trabajar tanto en la parte ambiental como en la parte de la construcción y el funcionamiento de los proyectos mineros. Y ese es otro de los compromisos que tenemos con este nuevo gobierno, de ver qué requisitos son los que hoy día se exigen y que de repente pueden ser materia de una revisión posterior. No necesariamente hay que verlo antes de la aprobación de alguna autorización, sino ya en el momento de la operación, el fiscalizador competente, sea en tema de ambiente o en tema de seguridad, podrá revisar que efectivamente se están cumpliendo con algunos estándares, ¿no? Esos son temas que queremos trabajar para efectos de ir optimizando, como les digo, los trabajos y los procesos que tenemos cada uno de los ministerios. Tiene que ver también como el cómo implementar una ventanilla única. Si bien hoy día en temas ambientales, la nueva institucionalidad que es el SENACE, quien revisa los estudios ambientales, ha creado una ventanilla única, pero solamente para la aprobación de los estudios ambientales, tenemos que ver que a nivel de los distintos ministerios tener una única ventanilla en la cual el inversionista inicie su trámite y a partir de ahí se vean todo lo referente al tema propiamente de los componentes mineros, temas de permisos sobre usos de agua, o tenga que ver con los terrenos superficiales, o tenga que ver con algún otro permiso del tema de áreas protegidas, o del Ministerio de Agricultura, o de restos arqueológicos, una sola ventanilla en la cual la gente tenga la interacción y ya sea el Estado internamente que tiene que ver cómo pueda optimizar sus procesos internos para que los permisos puedan fluir de una manera mucho más rápida. Eso es parte de los trabajos que estamos ya diseñando con esta nueva administración. Un punto más tiene que ver, no tanto asociado a los grandes proyectos mineros, aunque a veces se ven dañados por la imagen, pero tiene que ver con la formalización minera o con la minería informal o ilegal. Hemos tenido un proceso de formalización que ha tenido, y lo vamos a decir así muy claro, ha tenido algunos problemas propios estructurales, tanto en su diseño como en su aplicación. Y la idea es tener hoy día un nuevo programa de formalización, que se está llamando Oro Limpio,
con la finalidad de poder encontrar esos cuellos de botellas o esas barreras que no nos han permitido avanzar en el proceso de formalización como se hubiera querido. Ha habido pequeños avances, pero en realidad hay muchas cosas que todavía tenemos que corregir para poder hacer que este grupo de mineros que apostaron por la formalización, que son alrededor de 70.000, puedan avanzar de manera óptima y poder concluir en su formalización. Y aquí hay que diferenciar entre que es aquel minero informal que trabaja en zonas permitidas, que tienen condiciones para ser formalizados, trabajan quizás a veces en concesiones de un tercero, pero el tercero está dispuesto en apoyarlo, en trabajar en su concesión. Todos esos esquemas hay que ayudarlos para poder culminar la formalización. Diferenciarlo de aquel otro, que más bien, más que tener permiso del concesionario, ha invadido, trabaja muchas veces en zonas prohibidas, en parques nacionales, o trabaja con maquinaria que no corresponde a una minería propia, que es un minero artesanal. Todos ellos son lo que nosotros consideramos ilegales y hay que ver cómo vamos erradicando esa actividad, migrándolo a otras actividades para poder dejar una minería ordenada, una minería que efectivamente tenga un rostro más sostenible y de todas maneras un medio ambiente mucho más conservado. Ese es el panorama que tenemos en los últimos 5 años, esos son los programas de aquí para adelante. Los programas básicamente que tenemos son el adelanto social, el tema de buscar junto con las empresas mineras un trabajo de valor compartido, un mejor relacionamiento, un trabajo sostenible, hacer que la mejora de la imagen de la minería vaya avanzando. Tenemos ya a puertas de firmar un convenio con el Ministerio de Educación para poder incluir en la malla curricular educativa temas vinculados a minería, vinculados a energía, porque son conceptos que ya se han ido perdiendo a lo largo de los años. Y dado en el contexto que estamos en la aceleración de México, veo yo que tanto México como Perú, pues su tradición minera es ancestral. Los aztecas y los incas ya trabajaban el oro, trabajaban con la plata, y podemos ver en muchos de sus restos y sus muestras que con mucho orgullo ambos países mostramos hacia el mundo cómo trabajaban nuestros antepasados. La minería siempre ha estado presente en el Perú, está en nuestro escudo nacional. Si ustedes pueden ver el escudo de la bandera peruana, hay 3 zonas muy claras, y que quizás los que estamos aquí, estoy seguro que de muy chicos nos decían que existían 3 reinos: el reino animal, representado por la vicuña; el reino vegetal, representado por el árbol de la quina; y abajo una imagen un poco más grande, que es el reino mineral, que es el reino representado por la cornucopia de oro, que lo que implica es que también somos un país minero, somos un país que tiene mucha ganadería, mucha agricultura, pero también somos un país que debajo de sus suelos tiene una gran riqueza que, explotada racionalmente y sosteniblemente, puede seguir siendo la actividad, no solamente el motor de la economía, sino la gasolina que va a seguir encendiendo los motores de otros sectores productivos. Ya eso queremos llegar hacia un año 2021 con un gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski, con una minería nuevamente increciendo, con una tendencia nuevamente ya positiva, con mejores inversiones, teniendo un nivel de competitividad mucho mayor, con mayor infraestructura, para hacer que los inversionistas siempre vean nuestro país como un país bastante atractivo a las inversiones. Con México trabajamos ya a nivel de gobierno, no solamente dentro de la Alianza del Pacífico, sino dentro de otros tratados, pero personalmente yo participo en las reuniones que tenemos dentro de la Alianza del Pacífico, que acabamos de conformar, un grupo de minería, para ver cómo intercambiamos experiencia Chile, Perú, México, Colombia, en cuanto a las experiencias de cómo mejorar la competitividad de un país y cómo mejoramos el intercambio de nuestros países. Muchísimas gracias. Yo creo que es un contexto más o menos amplio que les he querido dar y muy rápido con respecto a la minería
en los últimos 5 años y lo que viene para los próximos años. Gracias. Bien, antes de pasar a conversar con nuestro panel, quisiera recordar brevemente un estudio que hizo el Instituto Peruano de Economía, me parece que es a mediados del 2015, sobre la situación de las inversiones mineras entonces. Si mal no recuerdo, el portafolio de inversión minera de esa época sobrepasaba los 60.000 millones de dólares, 58.000 millones de dólares. Y el estudio lo que hizo fue básicamente subdividir este portafolio de inversión entre aquellos proyectos que estaban ejecutados, aquellos que estaban en vías de ejecución, que no tenían problemas, y aquellos que tenían problemas internos, producto de cosas que competen estrictamente a la empresa, y aquellos que no podían salir por problemas externos, cosas que estaban asociadas a factores de gobierno, de conflictividad social, etc. De este portafolio, el 32% estaba paralizado por factores externos que sumaban más o menos 21.000 millones de dólares en 15 proyectos. Estos 21.000 millones de dólares entre el 2011 y el 2014 se convertían entre inversión y producción en otros 61.000 millones de dólares. O sea, el Perú dejó de percibir entre el 2011 y el 2014 cerca de 60.000 millones de dólares entre inversión y producción. Si lo llevamos al 2016, probablemente hayan sido unos 10.000 a 15.000 millones más. Lo que significaba, en términos prácticos, 2.3 puntos más de PBI por año perdido solo en estos proyectos paralizados, de nuevo, por factores externos a las empresas. Este estudio fue muy criticado por un lado, por el gobierno. Recuerdo muy bien al ministro de Economía entonces, dando explicaciones, diciendo que el estudio estaba mal hecho, porque no había considerado tal o cual cosa, pero no hubo un estudio alternativo, que es lo que uno espera cuando alguien no está de acuerdo con un estudio, ¿no? La presentación de un estudio que diga, bueno, este estudio está mal en tal punto, tal otro, y bueno, por ahí no fueron 60.000 millones de dólares, por ahí fueron 58.000 millones o 55.000, o peor, por ahí fueron 63.000 o 64, porque cuando haces bien el cálculo sale otra cifra. Entonces, yo quisiera partir dándole la palabra a José Picasso. Sé que la ha leído el estudio, quiero saber cuál es la opinión de los empresarios, porque acá no interesa la opinión de los analistas, de los economistas, sino de ustedes, que son los que ponen el capital en riesgo y en movimiento. Cuéntenos un poco cuál es la visión sobre ese estudio, si ese estudio de alguna manera refleja lo que ha ocurrido estos 5 años. Bueno, muy buenas tardes. Agradezco la invitación por Viva México. Y yo quisiera primeramente, rápidamente decirles las similitudes que tenemos con México como país minero. En realidad nosotros somos fuertes productores de cobre. Nuestra mayor producción en exportaciones en valor absoluto es cobre, de ahí viene oro y de ahí plata. En el caso de México, el primero oro con 25%, plata 21% y cobre solo 17%. A nivel de exploraciones, México debe estar en el puesto número 6 de recibir inversión. Nosotros hemos perdido inversión, y concuerdo plenamente con lo que ha dicho Juan José, a raíz de las malas políticas que se han dictado en estos últimos 5 años, que es una pena. Y México solo está detrás de Canadá, de Australia, de Estados Unidos, de Chile, y ahí vienen ellos. El Perú, y vale la pena mencionarlo, tiene 13% de las reservas de cobre del mundo, 4% de las reservas mundiales de oro, 22% de las reservas de plata, 7.6% de las reservas mundiales de zinc y 9% de las reservas de plomo mundiales y 6% de las reservas mundiales de estaño. Estamos sentados en un banco de oro.
y hace muchísimos años, y en realidad, si bien durante una década se impulsó las inversiones mineras, hemos perdido mucho tiempo. Tenemos costos competitivos, tenemos técnicos y operarios calificados, tenemos tecnología de punta, tradición minera de la época colonial o, como dijo don Guillermo Chino, desde los incas. Tenemos respeto a las normas ambientales, tenemos energía renovable a costos muy competitivos, cartera de proyectos mineros por más de 65.000 millones, como mencionó Juan José. Tenemos normas de apertura para la inversión extranjera, mejor no las podemos tener. El aporte de la minería ha sido cerca de 15% del PBI y el aporte a las exportaciones peruanas 58%. Y en empleos, 2,5 millones de empleos directos e indirectos. Y somos los principales aportantes en tributos. ¿Qué hemos perdido a no llevarse adelante la cartera, en realidad, de proyectos que tenía el Perú? Tranquilamente al año 30.000 millones de exportaciones, 2.400.000 puestos de trabajo. El incremento del PBI se hubiera incrementado en 44.000 millones de dólares y aumento de recaudación fiscal en 23.000 millones de soles. Los problemas: la burocracia gubernamental ineficiente, la normatividad laboral muy restrictiva, falta de infraestructura y problemas que traban las inversiones y nos impiden desarrollar nuestro verdadero potencial. Simplemente las voy a mencionar. La primera es la tramitología. No puede ser posible que en este país, para sacar un permiso de exploración, uno se demore 3 a 4 años, solo para acabar huecos y ver si hay mineral. Hay exigencias de las autoridades que ya han repasado los límites. Hay que resolver todos estos problemas. Los impuestos y el canon, esos son otros los problemas. El sector minero paga más impuestos que otros sectores. Hay inequitativa aplicación del canon. Es muy diferente cómo se administran los recursos que reciben aquí el gobierno central, a diferencia de otros países. Ahí se requiere una urgente reforma. Problema de exigencias ambientales. Se han dictado normas medioambientales totalmente idealistas para la minería, que han devenido imposibles desde el punto de vista técnico y de competitividad. Tenemos movimientos opositores al desarrollo de los nuevos proyectos. Hay que simplificar y homologar con los principales países mineros y con un sentido realista. Tenemos exigencias sociales y esto es necesario, que se cree un clima de respeto a la ley de todos los agentes económicos intervenientes. En seguridad hemos perdido competitividad a nivel mundial. No quisiera explayarme en todo el problema de la extracción de la minería ilegal. Tenemos proyectos muy grandes como Conga, Tía María, Toquepala, Las Chancas, ambos de Southern, la ampliación de Cuajone, la ampliación de Chugán, Mar Cobre, Tambomayo, San Gabriel de Buenaventura, Franal de AQM Copper, Orachea de IRL, Queyabeco, La Granja, Michiquillay, Galeno y Mar Cobre. Por lo tanto, en mi opinión, aquí lo que ha sucedido, Juan José, es que hemos tenido en el fondo no ha habido una decisión política. Son 5 años que prácticamente el sector ha estado parado. Los proyectos de Las Bambas no vienen del gobierno anterior, Las Bambas, ni Cerro Verde, ni Toromocho. Con lo cual, yo quisiera concluir mencionando que también me da pena que el Perú llegó a producir, si no me equivoco, Rojo, 6-7 millones de onzas de oro. Ya.
Hoy producimos 5.2 millones de onzas de oro. El 2010 nosotros producíamos 5.3 millones y en años anteriores llegamos a 6 a 7 millones de onzas anuales. En plata, en oro, el primer país de Latinoamérica. En plata, nosotros éramos el primer productor del mundo. Hoy día México nos lleva leguas. El orden era primero Perú, con si no me equivoco, 26 millones de onzas. Segundo era México con 115 y tercero China. Hoy día se han invertido los papeles. En 5 años, México es el primer productor del mundo con 176 millones de onzas. Y Perú, si bien ha mejorado en el último año o 2 años su producción de plata, va a llegar solo a 140 millones de onzas. Y China pasaría a tercer puesto. En cobre, nosotros vamos a producir con todas las ampliaciones que ha mencionado Guillermo Chino de la inauguración de Las Bambas, lo que es la ampliación de Cerro Verde, Toromocho y Constancia, con la justa hace años 2 millones de toneladas. El informe del IPE, Juan José, no el que hablas tú del 2015, sino el del 2012 o del 11, mencionaba que el Perú para el 2013 y 14 debería estar produciendo 3,5 millones de toneladas de cobre. Para darles una idea, Chile produce 6,5 millones y hoy día Perú, con estas ampliaciones, no va a llegar ni a 2 millones de toneladas. Por eso es que yo creo que yo concuerdo completamente con el informe del IPE, Juan José. Gracias. Gracias. Roque, danos por favor una visión personal, no solo del informe, sino específicamente el proyecto Conga. El proyecto Conga, he hecho yo mis cálculos, solo Minas Conga han costado, o hemos dejado, mejor dicho, de percibir 6.500 millones de dólares entre el 2011 en inversión y producción. Confírmame si estoy equivocado y te ruego, por favor, nos cuentes un poco desde la perspectiva del proyecto específico, cuáles han sido los dramas y qué cosas crees tú hubieran facilitado llevar adelante ese proyecto. Muchas gracias por la invitación. Realmente no creo que el tema de Conga sea el tema en el que deberíamos de concentrarnos. Sin embargo, para contestar tu pregunta, en Conga se invirtieron 1.500 millones de dólares y se debieron de haber invertido 5.000 millones de dólares para sacarlo adelante. Mucha gente no entiende que cuando un proyecto minero se desarrolla, no es solamente cuánto produce cuando ya está terminado el proyecto, sino el impacto, el encadenamiento que tiene con el resto de la economía. 5.000 millones de dólares en inversión en construcción te mueve toda la economía de Cajamarca y, por qué no decir, de todo el norte del Perú. Como movió Cerro Verde con la inversión de 4.600 millones de dólares, toda la economía de Arequipa. Si ustedes se ponen a analizar cuánto creció la región Arequipa comparado con el resto del país, mientras que se construía Cerro Verde, era del orden del 13%, mientras que lamentablemente Cajamarca decrecía en 7% de su Producto Bruto. Pero yo creo que más importante que Conga, inclusive que Cerro Verde, es un caso que es realmente emblemático y sin tener yo nada que hacer con el proyecto Tía María, pese a que están los funcionarios de Sauden acá, creo que es emblemático porque nos da muchísimas lecciones, pero lecciones en una serie de aspectos, más allá del económico. Muchos de ustedes no sabrán que el Valle del Tambo está naturalmente contaminado con boro, que existe en las partes altas del Valle del Tambo. En la época de estiaje, cuando el agua baja, la concentración de boro del Valle del Tambo es tal que el agua no se puede utilizar. Se le pide a Sauden: traiga usted el agua del mar, desalinice, transporte 50 kilómetros, la eleve 1.000 metros para tener agua para el proyecto Tía María. Cuando lo lógico, lo positivo, lo constructivo, era construir el reservorio de Paltiture, que permitiría reservar, mantener las aguas en las partes altas del valle, que regularía las aguas y descontaminaría
activo ambiental, no pasivo, activo ambiental para todo el Valle del Tambo, y por supuesto tendrían más agua los agricultores y se tendría el agua para el proyecto Tía María. Realmente es un caso, como estamos acá en Viva México, tenemos que hablar de las inversiones mexicanas en el Perú y cómo han sido maltratadas, porque no hay derecho que ese proyecto que beneficiaba a todo el Valle del Tambo, especialmente a los agricultores, no se pudiera llevar adelante de la manera más adecuada. Hablamos ahora del adelanto social. Yo tengo el mayor de los respetos por Guillermo Chino, tengo mucho gusto que se haya quedado de viceministro, por más de las críticas que pueda haber de la oposición. Pero un Guillermo Chino no puede trabajar dentro de un gobierno que no quiere sacar adelante las cosas. Yo estoy seguro que ahora va a tener una mejor actuación con este gobierno. Fíjense, si nosotros logramos que proyectos como Tía María y los otros proyectos que están pendientes salgan adelante, vamos a tener un impacto sobre la descentralización de nuestro país. Mucha gente no entiende que las minas no están en Lima, no están en San Isidro, no están en Miraflores. Las minas están en la punta del cerro. Y esa actividad económica justifica la construcción de infraestructura como carreteras, comunicaciones, electrificación, que permite el desarrollo de otras actividades económicas. El caso de Tía María es clarísimo. Un reservorio en la parte alta del Valle del Tambo contribuye a la agricultura y a la ganadería y por supuesto contribuye a mejorar el ambiente de toda esa región de nuestro país. Pero igual que eso, la longitudinal de la sierra, la electrificación, la minería consume cerca del 50% de toda la energía que se produce en el Perú. Vale decir que la minería es responsable del desarrollo de la industria eléctrica en nuestro país. Si nos comparamos con Chile, por ejemplo, la industria eléctrica del Perú es súper eficiente. Nuestro costo de energía es muchísimo menor que el de Chile. Nosotros somos más competitivos en términos de costo de energía, no solamente por la generación hidráulica y el gas, sino también porque tenemos las líneas de transmisión que nos permiten conectarnos con esa red nacional. Por lo tanto, yo terminaré, porque no quiero alargarme, solamente con una frase que repetía mi padre mucho: no vivamos de espaldas a la sierra. La sierra de nuestro país merece una oportunidad y no hay derecho que nadie paralice una actividad que contribuye enormemente a la infraestructura tan necesitada de toda nuestra sierra del Perú. Te agradezco. La última oportunidad que tuve de conversar con tu padre, don Alberto, una persona tan apasionada del Perú, me hablaba más que de los proyectos mineros, todo el desarrollo social, y me habló con una pasión increíble, parecía un niño de 14 años, hablándome cómo habían hecho un tendido eléctrico en la primera mina que habían desarrollado, si mal no recuerdo, en la sierra, ¿puede ser de Huancavelica? Sí. Bueno, hay que recordarlo con mucho cariño siempre. Don Daniel Muñiz, de Grupo México. Por favor, estamos hablando del proyecto Tía María. En efecto, es un proyecto no solo emblemático, sino uno que pues, ha caído en un mal momento, ¿no? Porque era cuando ya uno esperaba que hubiera una real conciencia de lo que significan estos proyectos, como bien ha mencionado Roque Benavides, a nivel regional. Cuéntenos un poco desde la perspectiva de ustedes, cómo ven ese proyecto, cuáles son sus expectativas todavía. Muchas gracias. Primero que nada, gracias. Viva México. Por la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias, Juan José, por la pregunta y gracias, Roque, por lo que acaban de decir. Bueno, para nosotros, muy rápido. Grupo México es el dueño de Southern Copper Corporation, que a su vez tiene Southern Perú y Minera México. Muy rápido, para ponerlo en contexto, la empresa Grupo México lleva 75 años de fundada y 64 años fundada Southern Perú. Es la cuarta empresa más grande del país, cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde el 1968, y Southern en Nueva York. Entonces,
Para nosotros, como vemos los proyectos como Tía María, y creo que Roque nos hizo favor de dar una muy buena perspectiva de cómo lo hemos vivido y sufrido en México, pues es una oportunidad de inversión, una oportunidad de crecimiento. Como bien dijeron de los proyectos que dijo Pepe Picasso, gran parte de esos proyectos, o 4 de los que mencionaste, que vienen hacia adelante, para no ver hacia atrás, sino ver hacia adelante, son proyectos de Southern Copper. Entonces, nosotros tratamos de ser muy conservadores, y como lo vemos desde el Consejo, desde México, cuando invertimos en Estados Unidos, ahora invertimos en España el año pasado, no habíamos salido de América, ahora estamos enfocándonos en Perú. Nuestros proyectos claramente son Toquepala, Coajona y Tía María, ¿no? Expansiones, 2 son brownfield, como dicen los americanos, y 1 es un greenfield. Claramente greenfield tiene mucho más riesgo de ejecución, y bueno, también debería de tener más retorno, ¿no? Nosotros, para darles un ejemplo, concluimos la expansión de México. Buenavista del Cobre, en Cananea, en Sonora, invertimos $3.500 millones para crecer la producción de 180,000 toneladas de cobre a 500,000 toneladas. Eso ya se dio, ya es una realidad. Y para hablar de impositivo en vez de negativo y darles ejemplos que ya nos están pasando. También México tiene muchos de los temas que tiene Perú, tramitología, permitología, etcétera. Pero bueno, salió adelante. Y esa inversión hoy ya es una realidad, salió en tiempo y salió bajo presupuesto. Entonces, bueno, creemos que podemos hacer lo mismo aquí, y creo que es una de las razones por las que me hicieron favor de invitar y que estoy aquí. Creemos que puede salir adelante. Sí hemos sufrido mucho, incluso hicimos inversiones importantes hace muchos años. Yo conocí al viceministro con Don Orcas González hace muchos años, cuando empezamos a invertir y creíamos que el proyecto salía adelante. Tuvimos que mandar esas plantas a Sonora, precisamente, que la empresa mexicana le comprara a la empresa peruana parte de lo que habíamos invertido y se adaptó a una planta electrolítica en Sonora. Pero bueno, así lo hemos vivido. Hoy la minería es muy global, hoy las tasas de interés son muy bajas, el valor de capitalización de Grupo México es $20,000 millones. Entonces, hoy no es un tema de liquidez o de fondeo, es un tema de ejecutar y de poder llevar a cabo los proyectos. También, siendo honestos, los proyectos compiten por capital, ¿no? Como una empresa, y en el Consejo lo que hacemos es valorar y analizar tasas de retorno y ver en dónde es donde debemos de invertir cada uno de los pesos que generamos, ¿no? Dólares. Entonces, bueno, pues, desde luego muy entusiasmados con el proyecto Tía María. Ahorita estamos llevando a cabo Toquepala, pero pues ojalá se den las circunstancias para poder seguir adelante. Creo que vamos avanzando, creo que el equipo que está aquí en Perú ha hecho un muy buen trabajo, y esperamos que con la nueva administración se dé esta oportunidad de seguir generando empleo. Hablábamos de empleos. Por cada empleo que genera la minería, un estudio de la ONU, 10 empleos indirectos se dan en otras industrias. También hablamos de que aquí en Perú es más del 12% del Producto Interno Bruto, o PBI, como veo que le dicen aquí, pero también es el 50% de captación de divisas y el 20% de ingresos fiscales. Entonces, yo creo que Perú tiene una gran ventaja competitiva con el resto del mundo, y creo que la debe de aprovechar. Gracias. Sin duda. Bien, gracias. Hemos puesto al viceministro Guillermo Chino bajo el spotlight, pero, como bien dice Roque, la gran mayoría tenemos la esperanza que el cambio de gobierno cambia la forma de entender las cosas, cambia la dinámica, y entonces quisiera hacerle la palabra para que nos diga un poco cuáles son las expectativas que tienen. Ya nos han adelantado un poco en su presentación, pero entendiendo y escuchando la problemática, ¿cuáles serían las buenas noticias, digamos, para la inversión minera, tanto peruana como mexicana en estos momentos? Perfecto. Ok. A ver, algo adelanté que tiene que ver con el tema del adelanto social, porque muy bien los proyectos que no han avanzado, gran parte de ellos se debe a la conflictividad social alrededor del proyecto. Y eso es, como les expliqué, producto de que la gente que está descontenta en la zona, por diversas razones, pero que no hay estado en aquellos lugares, zonas muy remotas, es aprovechado ese descontento por otros agentes que finalmente los llevan a protestar contra un proyecto minero cuando no debería ser así. El adelanto social implica ir primero al Estado justamente para evitar que esa gente pueda ser manipulada. Es uno de los temas que queremos implementar.
Hay toda la convicción, no solamente del presidente de la República, sino de todo el Ejecutivo, de que esta vez efectivamente proyecto que se compromete un ministerio tiene que ser cumplido. Porque como yo mencioné, habían mesas de desarrollo en el año 2012, pero si uno comienza a hacer el balance, resulta que, por decir, un proyecto X de algún sector, que no quisiera nombrar, acá hay varios en realidad, resulta que se comprometió en el año 2012 a hacer X proyecto y hoy día no tenemos mayor avance. Entonces, no solamente es un tema de incumplimientos, digamos, por un movimiento social en la zona, sino que es generado también por parte del mismo Ejecutivo, que no cumple con sus promesas. Entonces, es algo que estamos haciendo un balance ahorita en aquellos lugares donde ha habido compromiso por parte del Ejecutivo para poder avanzar con todas estas obras de desarrollo local. Eso es unos temas, sí. Me permito hacerle una pregunta. ¿Existe algún caso de éxito donde las mesas, estas mesas de paz, de conversación, como quiera llamarlas, hayan funcionado? O sea, que en base a mesas se haya llegado a un acuerdo y ese acuerdo ha podido llevarse adelante y por lo tanto el proyecto minero ha podido salir adelante. A ver, tenemos uno que es el caso de Quillabeco. Si bien el proyecto no ha comenzado, pero eso por razones propias de la empresa, que está buscando financiamiento, pero ha habido una mesa de diálogo que durante años ha trabajado la sociedad civil, en su momento el gobernador regional, que en esa época era Martín Vizcarra, y los distintos ministerios. Se llegó a un consenso y todos apostaron por el proyecto minero y bueno, tiene todo. No le falta más que la decisión del directorio de la empresa, de acuerdo al financiamiento que consigan, para empezar la construcción. Otro caso es el de la mesa de Corani. En Corani es un proyecto de plata de la empresa Bear Creek, que queda en el distrito de Corani, en una provincia de Puno, de Macusani. Ahí también se trabajaron con 5 o 6 comunidades, todas muy bien, aceptaron el proyecto, van a tener una serie de proyectos de desarrollo en la zona, en la cual el Ejecutivo también está avanzando con algunas obras de infraestructura ahí, y la empresa acaba de hacer una pequeña modificación a su proyecto para luego entrar ya en la etapa de construcción, que esperemos sea muy pronto. O sea, tenemos 2 casos de ejemplo y en la cual en ambos casos no ha habido un conflicto. El tercer caso, que tiene 2 etapas, tiene que ver con las Bambas. En el año 2012 se estableció la primera mesa de desarrollo en las Bambas, bajo un ambiente de armonía, todos a favor, los alcaldes, y se establecieron una serie de compromisos. Parte de esos compromisos el Estado no los ha cumplido. Entonces eso ha generado el año pasado más otras variables adicionales, que siempre hay elementos externos, que propiciaron este conflicto alrededor de las Bambas, que hoy día nos mantiene al Ejecutivo, la cual yo mañana y pasado tengo que estar en Tambobamba, por ejemplo, en la mesa de desarrollo, pero tenemos que estar constantemente ahí para hacer que efectivamente los compromisos del gobierno se estén llevando adelante. Si yo dejo de ir o dejamos de ejecutar estos compromisos, definitivamente es latente el conflicto alrededor del proyecto Las Bambas. Y así, bueno, el caso de Cañaris, en su momento, es un proyecto de exploración. Quizás aquí sonó mucho que el Cañaris se truncó, se paralizó, lo cual no es cierto. O sea, en realidad ellos tenían una campaña de exploración, la culminaron en sus tiempos. Si bien hubo una protesta alrededor, pero al final se pudo trabajar, se pudo avanzar, una mesa de desarrollo. La empresa concluyó su campaña de exploración y hoy día la empresa está, bueno, como muchas de las juniors, está viendo cómo conseguir financiamiento para tener unas campañas más adelante. O sea, sí hay 6 cosas, elementos que tengan que ver con este programa ahora de adelanto social, que creemos que nos va a dar resultado y estamos convencidos que con la convicción política de todos los sectores vamos a poder avanzar en esa línea. Ese es uno. El otro, lo que se ha mencionado aquí, y tiene que ver con respecto a todo el tema de la tramitología. O sea, somos conscientes, yo soy el primero que reconoce que hay mucho por hacer dentro del Estado. Y no es solamente el Ministerio de Energía y Minas, sino es todos los sectores que están asociados a un proyecto minero. Porque para sacar adelante un proyecto minero necesitamos permiso del ANA. O sea, el ANA pertenece a Agricultura. Necesitamos ver con CERNAM, ligado al Ministerio del Ambiente, si es un área protegida o no. Con el Ministerio de Cultura, si hay restos arqueológicos o no. Tenemos que ver a veces con la Dirección de Capitanías y Puertos, la DICAPI, con un tema de puertos en ríos o en el mar, o las plantas desalinizadoras de agua. Tenemos que ver con el Ministerio de Agricultura. O sea, son muchos entes, ministerios alrededor de los permisos
que tenemos que ver conjuntamente cómo hacemos para trabajar juntos, porque efectivamente hay como estancos autónomos, cada permiso se ve independientemente y la empresa está lidiando con cada uno de los sectores, y eso es más bien lo que hay que empezar a juntarlo. Ahí hay unas iniciativas que esperemos nos pueda dar resultados con este nuevo gobierno. Si mal no recuerdo, en los 90s el número de TUAS comparado con el actual era menos del 10%. Bueno, definitivamente. Hoy día son más instituciones, hoy día más procedimientos. La consulta previa, que a veces es criticada por algunos, pero es un hecho que tenemos la consulta previa, y en aquellos lugares donde el pueblo es calificado como un pueblo indígena y hay afectaciones a sus derechos colectivos, se tiene que llevar adelante el proceso de consulta previa. Lo que hay que buscar es que el proceso sea lo más sumario, lo más, digamos, adecuado, para evitar Correcto. que se alarguen los plazos. Bien. Quisiera preguntarle de vuelta, empezar por el lado privado, José Picasso. Para muchos analistas, bueno, algunos analistas, los proyectos mineros no están saliendo por un problema de precios. Uno mira la curva de precios en los últimos 6, 7 años, la de cobre y la de oro principalmente, y uno ve que efectivamente ha hecho una especie de V, ¿no? Hubo una caída, pero pareciera que se han recuperado. No sé si vamos a entrar a una meseta o no, pero ¿cuál es la relación existente efectivamente entre precios e inversión? ¿Cuál es la relación actual? ¿Son los precios hoy día un factor para no invertir? Bueno, antes de contestarte la pregunta, Juan José, quisiera hacer unos comentarios. Roque ha mencionado que está contento, y yo quisiera decir lo mismo por la ratificación del señor Guillermo Chino. El señor Guillermo Chino ha sido un mártir durante los 5 años, apagando incendios de todas las compañías mineras. Y en realidad, pues, lo que no hemos tenido es decisión política. Es el principal problema. Y el otro comentario que ha hecho Roque es que la inversión mexicana ha sido maltratada. Yo estoy completamente de acuerdo. Yo me acuerdo del 2011 en Perumín, don Óscar González Rocha, que está acá sentado en primera línea, presentó la ampliación de 60.000 toneladas a 120.000 de Toquepala, la de Cuajone también de 60.000 a 120.000, y presentó Tía María. Volvimos el 2013 a Perumín y no había nada. Habían pasado 2 años. Y hemos vuelto el 15 y tampoco hay nada. Lo único que hemos visto es que le hayan dado las autorizaciones a Toquepala, como ha dicho Daniel Muñiz, que están en marcha. Y bueno, sé que la otra compañía que ha estado invirtiendo algo en Fresnillo, pero inversiones menores de 2, 3 millones de dólares en exploraciones. Pero la gran inversión la tiene el Grupo México. Entonces ahí debería haber una reflexión por parte del Estado de permitir que sean estas inversiones, como ha dicho Roque, para traer desarrollo y crea muchas riquezas en las zonas, como lo ha explicado muy bien en Cajamarca y en Arequipa. Concuerdo con Guillermo que se han hecho algunos trabajos en aspecto social. Capaz no se ha podido hacer más, pero tenemos 40, 50 de esos problemas que hay que resolver. En cuanto a lo que menciona Juan José, la actividad minera es una actividad de capital intensivo, permanente, en renovar equipos, en exploración, y realmente en todo momento estamos viendo los empresarios mineros nuevos proyectos, ¿ya? Y en realidad muchos proyectos tú tienes que pensar de acuerdo a los precios, pero nunca, hoy estamos en un ciclo bajo de precios, ¿ya? Tienes un cobre a 4.600, tienes un oro a 1.300 y pico, tienes una plata a 18, 19 dólares y tienes un plomo a 1.800. El único metal que ha repuntado este año desde el suelo que estuvo entre noviembre y febrero a 1.500 dólares, el zinc, que está a 2.350 dólares.
Pero la gente se olvida, esos $2.350 en mayo del año pasado eran 2.400, inclusive encima del precio de hoy. Yo creo que en realidad, al contrario, hay que tratar de hacer los proyectos si tienes algún tipo de rentabilidad ahora para poder gozar en el siguiente ciclo de los precios superiores a los actuales. Lo que pasa es que ese cuento, Juan José, que dicen que los empresarios no quieren invertir en las épocas de precios bajos, y son los que hacen los izquierdistas y todos los opositores al sector minero. Esa es mi percepción. Gracias. Bien. Roque, ¿cuál es tu percepción respecto al tema de precios? Y quisiera hacerte una pregunta contigua, que es la siguiente. ¿Cuáles son los proyectos que están en exploración hoy día en el sector minero de acá a los próximos 5 años? O sea, en otras palabras, ¿cuál es la perspectiva de futuro, de largo plazo de la minería en el Perú el día de hoy? Quisiera abordar un tema conceptual en minería. La gente habla de precios. Por supuesto que los precios tienen un impacto. Cuando están altos es súper positivo, cuando están muy bajos hay que ajustarse. Pero esencialmente la minería es una actividad, como dirían los economistas, tomadora de precios. Nosotros no tenemos ninguna influencia en el precio. En lo único que tenemos influencia es en nuestros costos. ¿Cómo podemos estar en el primer cuartil de costos a nivel global? Porque la industria minera es una industria absolutamente global. La onza de oro que se produce en Sudáfrica, en el Perú, en Canadá o en Australia, se vende exactamente al mismo precio que se vende cualquiera de ellas. Exactamente al mismo precio. Y en ese sentido, lo que nosotros necesitamos es ser competitivos para poder tener los mejores costos posibles. Yo siempre cuento la anécdota, que no es anécdota, es triste historia, que en el Perú, entre 1969 y 1993, 24 años, no se desarrolló un solo proyecto minero, mientras que en Chile, en México, en Australia, en Canadá, se desarrollaron una cantidad de proyectos mineros. ¿Acaso había distinto precio para nosotros que para ellos? Lo que era distinto era la coyuntura política, donde por supuesto con el general Velasco, con el primer gobierno de Alan García, el gobierno de Belaúnde, no hubo inversión en nuestro país. Desde el año 69 hasta el año 93, 24 años. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ser más competitivos, Juan José. ¿Qué tiene que hacer la minería con que muchos de ustedes no recorrerán esa carretera? Que de Cajamarca a Hualgayoc hay 10 tramos de 1 kilómetro cada uno que no están asfaltados, porque se oponen los lugareños. 10 tramos de 1 kilómetro. A mí me van a decir que el interés particular está por encima del interés de la sociedad. Yo no soy un socialista, obviamente, pero eso no se puede aceptar. Lo mismo, jalando un poquito la pita, es cómo es posible que se impida el desarrollo de proyectos. Una carretera, parte de la longitudinal de la sierra, 10 tramos de 1 kilómetro que no pueden ser asfaltados por el capricho de algunas personas en esa región. Seamos competitivos y estoy seguro que podremos sacar adelante proyectos en épocas de vacas flacas y en época de vacas gordas. Has hablado de competitividad, que está ligada pues a la productividad inevitablemente, y recuerdo un estudio de McKinsey del 2010, la productividad promedio de Perú a Estados Unidos era 11%, y habían sectores de muy baja productividad, como por ejemplo el agrícola, que tenía 3% de productividad, pero el sector minero tenía 75% de productividad, lo que te da una visión de la distancia tan corta que tenemos los peruanos a la frontera tecnológica en el sector minero, ¿no? Daniel Muñiz, desde la perspectiva del Grupo México, ¿cuáles son en las experiencias trabajando en ambos países, en México y en Perú, las cosas en las cuales el Perú podría mejorar justamente el tema que ustedes han también estudiado, que es el de la tramitología, o sea, lo que es el entorno, la facilidad de hacer negocios?
Haciendo una pequeña comparación entre México y Perú, ¿qué cosas podría aprender Perú, qué cosas podría adoptar Perú como buenas prácticas para mejorar el ambiente de negocios para el sector minero? Gracias, Juan José. Mira, claramente México no es perfecto, somos un país latino, igual tenemos muchas semejanzas, somos país hermano, como lo han llamado muchas veces. Yo veo muy parecidos los dos procesos. No es que México sea perfecto, pero hemos estado pujando por lo que aquí se llamó una ventanilla única. Hemos estado trabajando con la administración del presidente Peña, porque igual que aquí, vamos de ventanilla, 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 y al final nos piden la estampita de la Virgen de Guadalupe. Y si no está, no avanza. O sea, vivimos lo mismo. Entonces, justo explorando o analizando una idea de negocio en Colombia, nos encontramos que ellos tienen algo que le llaman PNI, Plan Nacional de Infraestructura. Y cuando el gobierno determina que ese proyecto es clave para el país o para el desarrollo del país, por PBI, por empleos, por impuestos, por lo que sea, lo mete en esta categoría. Y lo hace como fast track hasta que salga adelante. Entonces, alguien aquí de los expositores, creo que Manuel Arroyo, hacía una referencia que Colombia es donde más fácil se le ha hecho hacer negocios. Nosotros todavía no tenemos un proyecto en Colombia, nada más lo hemos estado analizando, pero creo que es una forma de hacerlo. Ahora, otra forma que vemos en Estados Unidos, y perdón la analogía, yo sé que es viva México, pero es Estado de Derecho y seguridad jurídica. En México también, aquí hablaba el arquitecto Sordo Madaleno, de que los proyectos son cada 6 años, cada sexenio. Igual, las leyes fiscales a nosotros nos cambian cada 6 años en México. Creo que es un grave error. En Estados Unidos es muy cara la mano de obra, muy caros los impuestos, no tanto la luz, etcétera, pero es caro operar. Asarco, que nosotros es una de nuestras empresas que existe desde 1899. Por lo menos tenemos las reglas claras, sabemos perfectamente con qué contamos, con qué no, y no se cambian las reglas son las que son. Entonces, creo que es algo que debemos de aprender los países latinoamericanos de un país como ese. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos ahora decidimos, claramente las reservas son finitas, ¿no? En esta industria se acaban, las vamos a sacar a este precio o a otro, hablando de precios. En Estados Unidos decidimos cerrar las líneas de producción más caras y despedir a la gente que le costaba más a la empresa, de tal forma que cuando el precio regrese, como se habló de precios, volviéramos a echar a andar esos proyectos. Esas cosas se pueden hacer fácilmente en Estados Unidos. Por contra, es más caro operar, pero hay seguridad jurídica y Estado de Derecho. Creo que es importantísimo que eso se dé en ambos de nuestros países de aquí para adelante. Correcto. Todavía nos quedan unos 5 minutos, así que voy a aprovechar para darle la palabra final al viceministro Guillermo Schindo para que nos dé sus reflexiones en esta mesa que ha sido un poquito caliente, pero creo que el tema lo ameritaba. No, yo no lo veo nada caliente, al contrario, son elementos que tenemos que ver cómo los superamos justamente para poder hacer que la economía se enganche nuevamente con un crecimiento que todos esperamos, y para eso el sector minero es clave en este nuevo reenganche. Se mencionó, bueno, primero agradecer tanto a Roque y a Pepe por las muestras de afecto que tienen hacia mí, pero yo lo único que hago es, a mí me dan órdenes, hay que ejecutarlas, y lo que busco es que el sector minero cada vez esté mejor, porque sé que a través de eso el país también va a andar mejor. Hablaban hace un rato de algunos proyectos mineros, en particular Tía María. Efectivamente, Tía María, estudio de impacto ambiental, pudimos junto con la empresa sacar adelante a pesar de algunas adversidades. Y aquí traigo a colación el hecho de que a veces vemos los conflictos sociales y creemos que la solución es una sola. Los conflictos asociados a cada proyecto es totalmente distinto uno del otro. No podemos decir que con la misma medicina que pudimos haber arreglado Conga se puede arreglar Tía María, o se puede arreglar Santa Ana, o se puede arreglar Río Blanco. Son distintos. Entonces, cada uno significa una solución ad hoc. Y en el caso de Tía María, yo he ido mismo a Cocachaca, yo he ido a Arequipa, he expuesto ante cerca de 1000 personas el estudio de impacto ambiental que nosotros como Ministerio de Energía y Minas lo aprobamos. Todas las condiciones que efectivamente aquí se mencionó, que no va a contaminar, eso está clarísimo, no va a contaminar para nada. Las condiciones y el plan de manejo ambiental que contempla ese estudio
está hecho a tal nivel que garantiza que el valle y sus zonas no va a tener ningún problema ambiental. Y los problemas asociados a ellos más bien son otros, como decía, más allá por los intereses de otros terceros, que quiero dejarle ese tema ahí. Pero hay proyectos, o sea, yo creo que María, el mismo presidente PPK ha prometido ir a la zona, conversar con la gente. Paltiture o Paltuture, ahora que se llama, es una presa que podría dotar de agua y que Roque lo mencionó, que es agua para todo el valle y para muchos más. Hay que ver luego otros proyectos, en el caso de Zafranal, entiendo que van a pasar ya la etapa de factibilidad, van a trabajar con su línea de base para ya elaborar su estudio de impacto ambiental. Vamos a ver el caso de Tambomayo, ya está en plena construcción, proyecto Buenaventura, a fin de año esperemos que Roque ya tenga la mina lista para entrar en producción. San Gabriel, lo que era Chucapaca, ha pasado a la audiencia pública hace unos 2 meses atrás, en la cual esperemos que el estudio de impacto ambiental se pueda aprobar pronto y el próximo año ya empecemos con la construcción del proyecto. Si me permites, es que es increíble lo de San Gabriel, la audiencia pública, primera audiencia que se ha realizado en nuestro país en quechua y castellano. Primera vez en la historia del Perú. ¿Tenemos respeto hacia la gente que habla quechua en nuestro país? Muy bien, Roque. Efectivamente, fue bilingüe en este caso. Tenemos el proyecto, bueno, La Granja. El año pasado se suscribió una adenda al contrato con Río Tinto. Ellos todavía tienen el tema de la investigación metalúrgica, porque está muy asociado al contenido, a alto contenido de arsénico, el yacimiento, pero tienen todavía un plazo mayor para poder investigar. Michiquillay ha sido presentada una iniciativa privada por el Grupo Milpo, que esperemos que ya pueda esto avanzar, declararse de interés y podamos contar nuevamente con este proyecto, digamos, en línea. Magistral, otro proyecto del Grupo Milpo, que ya muy pronto se debe estar aprobando el estudio de impacto ambiental. En fin, podemos mencionar proyectos San Hilarión, que creo que también es del Grupo Milpo, está viendo una asociatividad con Volcan para ver cómo utilizar las plantas de Paraxia. En fin, hay algunos proyectos, no de los niveles que quisiéramos, como Las Bambas, Cerro Verde, pero estamos hablando de proyectos ya de un segundo orden, por decirlo de una forma, que pueden de alguna manera mantener con cierto dinamismo, por lo menos en estos quizás 2 años próximos, y nuevamente poder contar con proyectos de mayor envergadura. Lo más próximo, y ojalá sea así, y puedan conseguir el financiamiento de alguna u otra forma, sea Quellaveco, que es un proyecto que entiendo que inicialmente estaba entre 1.300 millones de dólares, que posiblemente sean más, ¿no? Creo que hay que verlo siempre por el lado optimista, hay que ver el lado siempre medio lleno, no por el lado medio vacío. El medio vacío siempre va a existir, hay que corregir, hay que cambiar las cosas que se han hecho mal y hay que reforzar lo bueno y hay que mirarlo con mucho optimismo hacia adelante. Daniel. No, muy rápido, nada más. Yo creo que vale la pena recordar, vengo hace unas semanas de estar en un foro con los presidentes de las grandes empresas mineras, ¿no? BHP, Río, Glencore, Freeport, etcétera, que son los de los proyectotes. Me llamó mucho la atención, éramos 10 personas en un foro muy parecido a este. Todos hablan de vender activos, todos hablan de no invertir, todos despidieron a sus presidentes, recientemente a 22, todos están pasando por una crisis financiera muy importante. Entonces, creo que vale la pena que los proyectos que pueden salir adelante y las empresas que pueden llevarlos a cabo, se lleven a cabo, porque no hay hoy... O sea, en la industria minera, en la parte alta del ciclo, todo el mundo se apalancó, hicieron adquisiciones gigantescas en geografías muy complejas, África, Indonesia, etcétera, y están pasándola muy mal. Entonces, yo creo que como países, o como empresa, o como industria, hay que aprovechar esas oportunidades ahorita para desarrollar lo que se pueda desarrollar, grandes, pequeños, medianos, etcétera, porque de verdad la industria no está muy bien en términos globales, ¿no? Un ejemplo. Freeport-McMoRan, por dar un ejemplo, valía $60,000 millones. En diciembre valía $4,000, con $22,000 millones de deuda. O sea, es el momento de hacer
lo que se puede hacer, digo, para ustedes que están en la administración. Buenísimo, buenísimo el mensaje. Les agradezco a todos, al viceministro, a los empresarios que nos han acompañado en esta mesa por su tiempo y a todos por acompañarnos. Gracias.